Todos, repito, sufrimos lluvia, viento fuerte, ríos que vienen a inundar, pero Dios prometió que donde Él está, la casa donde reina el Señor, no va a ser destruida. Y quiero hoy quedarme en 3 puntos importantes sobre la familia bajo el gobierno de Cristo. Y de manera introductoria quiero decirle, mis queridos hermanos, que cuando hablamos la familia bajo el gobierno de Cristo, no es sencillamente darle un ropaje espiritual a algo. Recordemos que todas las cosas fueron creadas por Dios y para Dios. Así es que de alguna manera siempre va a haber un paraguas espiritual ahí, ¿no? Y la familia es parte de esa creación importante y vamos a ver cuán importante. Y también entender que si no es bajo el gobierno del Espíritu Santo, si no es bajo el gobierno de Cristo, no hay ninguna posibilidad para que las familias se formen y sean sustentadas conforme al diseño de Dios. Y cuando hablamos de diseño de Dios no estamos hablando solamente de una cuestión ahí de género, estamos hablando en qué es lo que Dios pensaba cuando formó la familia. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 7. Aquí tenemos, bueno, vamos a leerlo ya en esa versión. Cualquiera pues que me oye estas palabras, estas son palabras de Jesús. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la arena. Qué insensatez, ¿verdad? ¿No? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, mucha fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Palabra del Señor. Quiero mencionar en primer lugar la perspectiva bíblica de la familia, mis queridos hermanos. Una persona decía, si yo quiero entender algo, me voy al inicio de algo, ¿no? Y esta persona que era atea comenzó a estudiar la Biblia y comenzó con el Génesis, lógicamente. Y dijo, yo tomaría los primeros 3 capítulos para entender cómo viene todo esto. Y bueno, en el Génesis, justamente la palabra Génesis significa el inicio, el principio de algo. En esa obra del Señor de formar al hombre, al varón y a la mujer, le dio la primera orden, las primeras palabras registradas ahí. Hay una bendición y hay un mandato. ¿Ustedes recuerdan esa bendición y ese mandato? ¿Verdad? Dice que Dios, bueno, les toma a los dos y les habla. Y le dice al varón y a la mujer, fructifiquen, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y ustedes mismos sojúzguenla, gobiernen. Esas palabras de Dios al varón y a la mujer tienen una trascendencia tremenda sobre toda la creación, porque le pone a esta pareja, a esta primera pareja que iba a formar familia, todo eso que nos da a conocer en primer lugar que Dios, mis queridos hermanos, es el autor de todo esto. Dios es el que inicia, en Él estaba la idea de formar al varón y a la mujer y formar familias. Esto vino de Dios, no es una cuestión sencillamente de cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Vino de parte del Señor. Y Él que es el autor lo hizo con un propósito. Nada fue hecho al azar, sino que todo cumplía un propósito. Justamente alguien me dijo, me fui a tal país, un país que ustedes se imaginan. Me dijo, nada yo he visto que estaba así por estar, como a veces acá las cosas tenemos ahí todas desordenadas. Me dijo, todo era un orden,
pero todas las cosas cumplían un propósito, me decía, todo encajaba, era todo tan perfecto. Y bueno, cuando el Señor forma la familia, lo hizo con un propósito y algo bien marcado ahí, ¿no? Y cuando hace al varón y a la mujer, los hace tan unos, ¿verdad? Que Adán dijo de Eva, esto es carne de mi carne, ¿no? Una misma naturaleza, pero con diferencias que ayudan a la complementación. Ambos creados a imagen, a semejanza de Dios, y ambos reciben esta bendición. Dios lo que hace, bendice. Tengamos siempre presente esto. Cuando Dios hace algo, es porque allí va a estar su bendición. Y de estos dos primeros que menciona la palabra, ¿verdad? Vienen los hijos de los hijos, y Pablo después, cuando le predicaba a los atenienses, a la gente ahí que no conocía a Dios, le dice, a partir de una sola persona hizo toda la humanidad para que poblase toda la tierra. Entonces aquí no es una cuestión del mono, tampoco una cuestión de, no sé, que se dio en diferentes lugares. No, Dios dio un inicio, creó al varón y a partir de ahí se fueron dando todas las cosas. Lógicamente se tuvo que hacer con la compañía de la mujer. Y toda esta creación, mis queridos hermanos, muestra la naturaleza de Dios. La familia es una muestra de la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y una relación tan cercana, tan estrecha, tan unida, que dice la palabra que es Dios es uno. Y siempre Dios pensando en términos de unidad. Y lógicamente, al diseñar la familia, Él lo hizo considerando esta unidad tan fuerte, que lastimosamente después el pecado, la desobediencia vino a afectar tanto. Pero ese era el pensamiento de Dios, su naturaleza misma reflejada a través de la familia, a través de una comunicación saludable, a través de un cuidado, de una relación de amor, de ternura, de dirección. El Señor había pensado en eso. Y aquí tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús podía haber venido, mis queridos hermanos, como un hombre como un ángel disfrazado de hombre, porque la palabra habla de casos así. Aparecer de la nada y después desaparecer. Jesús podía haber venido, diríamos, de un lugar donde nadie podía haber tenido siquiera una idea de su genealogía. ¿De dónde viene este hombre? No sabemos. Y capaz que nosotros hagamos conjeturas a partir de ahí. Pero el caso de él no fue así. Él vino a través de una familia. Y dentro de esa familia, él no solamente vivió en un lugar así para recibir cuidado, alimentación, sino principalmente para aprender por sobre todas las cosas, la sujeción. Esa es la lección primera que debe ser aprendida, ¿no? Valores que los padres transmiten a sus hijos. ¿Qué es lo que es importante en la vida? ¿Qué es lo que debe ser importante? ¿A qué tenemos que darle nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro enfoque? ¿Cómo tenemos que vivir enfrentando los desafíos fuera de la casa, del hogar? Jesús aprendió dentro del seno familiar lo que es el amor, el cuidado. Aprendió a comunicarse. La Biblia dice, porque aquí menciona lo que habían dicho las personas cuando le vieron a Jesús y quedaron admirados. Eso está en Mateo 13, 55 y 56. Nada más les leo. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre María, su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas acá con nosotros? Él venía de una familia numerosa, aunque se dice también que aquí la palabra hermanos puede significar primos. Llamémosle X.
pero era una vida comunitaria, familiar, numerosa. Y venía de ahí Jesús, entonces hizo que las personas que indudablemente que no querían creer en el Señor, describen esto. Miren un poquitito, el hijo del carpintero. Y le conocemos nosotros a su familia, y nombre por nombre, ¿no? Pero Dios decidió manifestarse a través de una familia. Ahora, mis queridos hermanos, el segundo punto que quiero mencionar aquí, las consecuencias del pecado afectan primeramente a la familia. El primer pecado se dio en esa relación, diríamos, matrimonial o de pareja. Ahí se manifiesta. Y este pecado afectó tremendamente a toda la humanidad. Pero además de las cosas que fueron sucediendo ahí, no fue el único pecado que después se manifestó, al menos en quién sabe cuántas cosas habrán sucedido ahí, pero algo que resalta otra vez después, ahí en el libro de los Génesis, es otro pecado que se da entre los hermanos. ¿Quiénes fueron esos hermanos? Caín y Abel. Y se da el primer caso de homicidio. ¿Dónde se da? En el seno familiar entre hermanos. Mis queridos hermanos, es el lugar donde uno está más sensible dentro de lo que es el ambiente familiar. Y ahí uno puede amar tanto, y cuando quiere dejar de amar, eso se puede convertir en un odio que no tiene límites. Y la maldad se puede manifestar de maneras increíbles. Pero también, mis queridos hermanos, aquí se ve otra vez, de alguna manera, la misericordia del Señor. Le dice Dios, bueno, vas a andar errante, es decir, vas a enfrentar las consecuencias. Las consecuencias se enfrentan, mis queridos hermanos. Yo eso ya lo vi en muchas personas mayores. Yo lo vi eso en hospitales. Y a veces me preguntaban, ¿y por qué esto? E indagando mucho, yo me di cuenta que muchas de esas cosas, de que esa realidad es fruto de lo que se había sembrado hacia sus padres, hacia sus hermanos, hacia sus vecinos, compañeros de trabajo. Y Dios le dice, porque ahí Caín le dice, espera un poquito, pero acá me van a querer liquidar a mí. Y Dios le dice, no, yo voy a poner una señal sobre vos para que nadie levante contra tu vida tu mano. De alguna manera otra vez Dios ayudando a restaurar ante una situación de caída. Ese es nuestro Dios, mis queridos hermanos. Y creo que todos nosotros hemos cometido errores dentro del ámbito de la familia. Yo no sé si hay aquí algún santo, alguna santa perfecta. Mis queridos hermanos, no creo que sea así. Pero Dios siempre nos extiende su mano para salvarnos, levantarnos, restaurarnos, sanarnos. Pero Dios quiere que nosotros asumamos nuestras responsabilidades. Caín no lo hizo. Asumamos nuestras responsabilidades. Me equivoqué. Perdóname. Y mejorar por sobre todas las cosas nuestra comunicación. Bien. Ahora, la desobediencia de los padres, mis queridos hermanos, tuvo un efecto muy negativo aquí en la vida de los hijos y de los descendientes. Mi querido hermano, el pecado afecta a quien practica. Si yo peco, yo me estoy haciendo mal y me afecta al pecado, porque me está desviando del propósito de Dios. Pero también le va a afectar a Alicia. Le va a afectar a mis hijos. Le va a afectar a mi entorno más inmediato. Tiene sus consecuencias. Y la de Adán y Eva, esto tuvo una consecuencia, pero terrible. La de Caín después con su hermano. Queda un mal ejemplo. Y ese mal ejemplo hace que se pierda cierta autoridad. Hace que después se genere un ambiente de desconfianza.
¿no? Y ustedes ya saben, todo lo que viene ahí, porque todos hemos pasado por eso. ¿Verdad? Todos. Es increíble cómo Dios todavía sigue confiando en nosotros. Eso, yo me quedo cada vez más admirado de nuestro Dios. Él sigue confiando en vos y en mí. Por eso a veces me afecta y me da rabia cuando alguien me dice, mira, Dios ya no me va a perdonar, yo ya hice tantas cosas y conoce la palabra y no viene al Señor sabiendo que Él está ahí con los brazos abiertos para recibir a ese hijo que se apartó y que tiene todas las posibilidades de volver. Mis queridos hermanos, esta situación de pecado muchas veces, no es muchas veces, es la que afecta. Porque de alguna manera, cuando sentimos nosotros algún dolor, buscamos aislarnos. Y si dentro del seno familiar hubo dolor, tratamos de alejarnos de la familia. Cuando Dios estableció la familia como nuestra escuela para aprender, para desarrollarnos, para perdonar, para pedir perdón, para aprender lo que es la sujeción, la obediencia, la humildad, para aprender lo que es el servicio entre los hermanos, los padres hacia los hijos hacia los padres. Y nos lleva a enfocarnos a una vida más individualista. Y repito, justamente el concepto de familia rompe todo eso porque el amor es sacrificial, así como Cristo lo demostró. Así es que no es tiempo de correr de tu familia, sino al contrario, abrazarla, con la ayuda del Señor sanar todas aquellas cosas que de alguna manera al no ser sanadas afecta tu vida y afecta la vida de los demás, ¿no? Mis hermanos, las consecuencias afectan no solamente a la persona con los demás, sino también dice la palabra que afecta a la misma tierra, afecta al entorno. ¿Qué le dijo Dios a Eva? Bueno, vas a parir con dolor, esto, aquello. Y después le dice, ¿verdad? La tierra. ¿Qué va a pasar con la tierra? Bueno, le habla a Adán y a Eva. ¿Qué dice? La tierra será maldita. ¿No? Con dolor. Dice en las versiones, con mucho dolor. O con el trabajo arduo. Y el cansancio, vas a conseguir la comida, ¿no? Y esto no se refiere solamente a ese trabajo del agricultor, porque cuando eso es la agricultura la que estaba primando ahí, ¿verdad? ¿No? Tiene que ver con todo esto que hoy es tan, hasta natural. Qué difícil lograr las cosas. Genera tanta preocupación, estrés, ansiedad, ambientes de trabajo muchas veces difíciles. El cansancio acá mental no facilita la relación con los demás. No me vayas a hablar, estoy cansado, ¿no? No me vayas a pedir esto, porque no estoy ahora para esto, ¿no? Una cantidad de cosas que atentan, es decir, este mundo caído, este mundo corrompido, afectó tanto el entorno para conseguir las cosas. Pero aquí, el tercer punto, Jesús vino a romper la maldición del pecado y como resultado bendecir a las familias. Es un propósito de parte de Dios. Y me voy a remontar, voy a ir allá atrás, cuando Dios va a formar su pueblo, que a partir de los hebreos, ¿verdad? Esto iba a salir. Se iba a formar ahí. Dios le llama a Abraham de un lugar donde todavía Dios no era conocido. Y Abraham salió de una cultura bastante pagana, ¿no? Y Dios le dice, mira, yo te voy a llevar a una tierra. Bueno. Y dentro de eso le dice,
en ti van a ser benditas, ¿qué cosa? Todas las familias de la tierra. Todas las familias. Dios siguió pensando en las familias. Y dice de toda la tierra. Realmente era tan difícil para el pueblo de Israel pensar en todas las familias porque ellos pensaban más en sí mismos, ¿no? Pero el propósito de Dios era bendecir a todas las familias. Ahora, ¿cómo iban a ser benditas si el pecado trajo tanta destrucción comenzando ahí en la familia, ¿no? Lo bueno que cuando el hombre cae, Dios le dice a Eva, le dice, bueno, acá la serpiente te va a herir. Va a tener dolor y va a herir a tu simiente. Pero esa simiente, es decir, yo te voy a dar a alguien en tu descendencia que va a venir y le va a dar un golpe en la cabeza a esta serpiente. Pero el golpe en la cabeza tiene para nosotros tiene que ser algo descriptivo todos los días. Porque Satanás sigue moviéndose, pero Satanás recibió un golpe en la cabeza. ¿Cómo? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Hay algo importante acá, mis queridos hermanos. ¿Por qué mencionamos la obra de Cristo? ¿Por qué estar sujetos al gobierno de Cristo dentro de la familia? ¿Y cuál es la actitud que debe de movernos a nosotros? David decía en un salmo muy conocido cuando vino a buscar misericordia de parte de Dios, porque había matado a alguien, se había apropiado de aquello que no era suyo y todas las consecuencias que eso trajo. Y él le dice a Dios clamando, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Todos necesitamos venir así delante del Señor como integrantes, como parte de una familia, porque todos hemos venido a ser parte de una familia ya afectada por el pecado. Ninguno de los novios en su mejor intención, ni en su mayor enamoramiento y promesas, tiene la capacidad de construir y establecer una familia conforme al diseño de Dios. ¿No? Sí o sí van a haber áreas débiles porque todos venimos al Señor ya con algún tornillito que ajustar. Si bien tenemos una nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo en nosotros, pero hay áreas que tienen que ser trabajadas y sometidas a los pies de Cristo. Y ese sometimiento es y debe ser diario para con el Señor. Nuestra familia necesita estar llena de oración diaria, porque cada día necesitamos de Él para que ésta se sustente y se desarrolle. Lógicamente hay acciones que tenemos que tomar, pero si no hay oración, yo les repito que van a ser intentos que en algún momento, aunque sea un lindo edificio a la vista de los demás, va a caer. Por eso justamente el pasaje donde Jesús dijo, ¿verdad? De estas dos casas que fueron construidas. Toda familia, ¿verdad? Necesita. Toda. Ningún hijo viene al mundo y se mantiene en este mundo sin haber sido afectado por este mundo caído y corrompido. Esa es la verdad. Por lo tanto, la familia está compuesta de papá y mamá frágiles, débiles, limitados, y los hijos a su vez. Repito, tenemos la naturaleza de Dios, su espíritu que habita en nosotros, pero todavía estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que cada día rendirnos a los pies de Cristo. Mis hermanos, cada día como familia, tu oración no debe estar ausente. Tu dedicación a la palabra y a tomarte de las promesas de Dios debe ser una cuestión diaria.
El alimento que necesitamos, además del alimento material, y por sobre todas las cosas, debe ser el estudio de la palabra del Señor. La presencia del Señor en nuestros hogares. El testimonio nuestro en nuestra casa, que es el primer desafío que tenemos. Porque afuera podemos aparentar, la gente no nos conoce bien, pero en la casa es el primer desafío y es donde todo tenemos que traer bajo el gobierno de Cristo. Y Jesús dice acá, ¿verdad? Que toda casa sufre embates. Una casa, la que hizo el prudente, pero también al que hizo el imprudente, los dos recibieron esos embates. Y menciona 3 cosas. Lluvia. Y ustedes saben lo que es cuando verdaderamente llueve. Dios quiera que ahí hubiera terminado todo. Pero ahí no termina. Y acá es peor, dice, vienen, ¿qué cosa? Ríos. En otras palabras, toda casa va a pasar por una inundación. Y ustedes saben lo que es que una casa esté pasando por una inundación. La fuerza del agua es tremenda, mis queridos hermanos. Es tremenda. Justamente ayer fue el aniversario de uno de los, del que había sucedido en Indonesia, creo que. Sí, y que murió tanta gente. Era un video que nunca se había mostrado. Y la fuerza del agua en la ciudad, porque no se mostró desde la playa, sino en la ciudad, era, mis queridos hermanos, pero tremenda. No había forma de que una persona sobreviviera ahí. Yo sé que hubo milagros por ahí para los propósitos de Dios, pero humanamente era imposible. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender, humanamente nosotros no vamos a poder sostener nuestra familia en santidad, en la construcción del propósito de Dios, en esa identidad que tenemos en Cristo, si es que nosotros no rendimos todas las cosas a su gobierno. No hay otra forma, porque todos ya venimos con alguna falla. Aunque yo sé que hay una persona acá que dice, espera, esos son ustedes, no yo, ¿verdad? Pero bueno, creo que en el común de los casos es así. Dice, vienen ríos, pero viene primero lluvia, vienen ríos, y hay un tercero. ¿Qué dice? Soplan vientos fuertes. Cuando el viento está, no sabe ni para dónde, ¿no? ¿Qué es lo que hace justamente estos huracanes, ¿no? Viene y sacude todo lo que encuentra. Y pobres esas casas, ¿verdad? Digo yo porque los que viven ahí de alguna manera se resguardan, pero la casa, chau, ¿no? El viento fuerte tiene un impacto tremendo, a no ser que, de vuelta, estemos cimentados sobre la roca que es ¿quién? Cristo. Qué bueno, mis queridos hermanos, proclamar cada día y decir, mi vida está sobre la roca que es Cristo. Mi matrimonio está sobre la roca que es Cristo. Mis hijos están sobre la roca que es Cristo. Y si veo, lógicamente, cosas que todavía faltan, yo puedo decir, Señor, por la promesa de tu palabra, mi familia está sobre la roca que eres tú mismo. Porque Dios nos llama a mirar con los ojos de la fe. Porque ya son propiedad de Él, que en algún momento estas van a ser vistas a nuestros ojos. Porque Dios ve desde la eternidad, no como nosotros lo estamos viendo. Y Él tiene promesas que hizo. Él ama a la familia. Él diseñó a la familia y le dio una función pero tan importante. Le dijo, ustedes van a ser sociedad. Ustedes son los que van a mover todo esto.
para que esto fructifique, para que esto sea prosperado. Un matrimonio, una familia tiene tanto de parte de Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que proclamar el poder de Cristo, la obra de Cristo, ¿no? Todos, repito, sufrimos lluvia, viento fuerte, ríos que vienen a inundar, pero Dios prometió que donde Él está, la casa donde reina el Señor, no va a ser destruida. Yo sé que a veces vienen pensamientos donde uno dice, pero aquí esto se va todo. Lo único que yo quiero es ahora renunciar. ¿Me voy a ir de acá o le voy a sacar a fulano de aquí? O bueno, vamos a ver qué hago de mi vida. Pero si el Señor reina, todo su cuidado, su defensa, su protección, su provisión, su auxilio, su sabiduría están allí dispuestas porque Él es celoso de lo que a Él le pertenece. Si Satanás tomó ocasión del pecado, el Señor toma ocasión de la obra que Él hizo cuando alguna persona le dice, Señor, yo te invito, yo te clamo, yo te pido que vengas. Y con mayor razón cuando lo hacemos pensando en nuestro entorno familiar. Mis queridos hermanos, y con esto voy a ir cerrando, yo ya vi no sé cuántos casos. Las personas que venimos de antes en el camino de la fe, creo que podemos confirmar la salvación de aquellos que parecían que nunca iban a ser salvados. La obra santificadora de aquellos que parecía que nunca luego iban a reaccionar. Yo no sé cómo, pero Dios sabe cómo obrar. Así es que tu pareja, tus hijos, los hijos de tus hijos, los que quedaron allá arriba ya no sabemos, pero sí aquellos que vienen después de nosotros. El Señor es fiel a su palabra, a su promesa. Dios ama a tu familia como vos ni yo podemos imaginarnos. El plan de Él sigue vigente y Él va a hacer de que fueras de bendición para otras familias. Y capaz que vos digas, pero en esta situación, Dios es fiel. Él es el que sana, el que restaura, el que levanta, el que posiciona para cumplir su buena voluntad, el diseño que Él siempre tuvo antes de que todo fuera creado. Dios es fiel, mis queridos hermanos.